Ustedes lo pidieron y aquí está la pizarra de la Bundes de vuelta con nosotros. Ya hablamos del RB Leipzig en su momento. Y hoy, como pueden ver en el centro de sus pantallas, inclusive, hoy vamos a hablar del Wolfsburg. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal, un nuevo ¿qué fichajes debe hacer con uno de los equipos más emocionantes de la temporada pasada? Y que nos van a dar mucho de qué hablar en este mercado de fichajes, si es que no lo han hecho ya, porque este video lo estamos grabando un poco de antelación respecto a lo que lo estás viendo tú en tu pantalla. Y me acompañan desde Barcelona, como dije, la pizarra la Bundes. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Pues muy bien, un placer, Carlos, pasarnos de nuevo por tu canal y hablar del Wolfsburg, que fue uno de los equipos pues que realmente nos deslumbró más la temporada pasada y que ahora tiene un reto gigantesco por delante, como es disputar 3 competiciones a la vez y una de ellas es la Champions. Y una vez en la Champions. Uri, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, Carlos, encantado de estar aquí, a ver qué podemos hacer o en qué podemos ayudar al Wolfsburgo, que la verdad tiene un papel difícil, siempre es difícil, ¿no? Pero buenas noticias que tengan que preparar una temporada con la perspectiva de la Champions. Y justamente con ese papel difícil en esta ocasión y además atendiendo la política de fichajes que suele seguir el Wolfsburg a pesar de estar en UEFA Champions League, las 3 principales necesidades las estamos planteando en función de no perder a 3 nombres clave. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante, si les parece bien. No perder a su nombre clave en la central. Ustedes pueden decir si es Lacroix, recién llegado, o si es Brooks. Ya lo analizaremos. Aquí es donde yo les plantea la pregunta si dónde verían mayor complicación en el centro del campo, si se llega a ir uno de los del centro, a lo mejor un Maximilian Arnold, que ahora mismo ni siquiera creo que haya rumores, pero un Ridol Bakú en la parte de la derecha que ha comenzado a ganar adeptos, sobre todo con este último título en el sub-21 de Europa. Y adelante, por supuesto, a un delantero que yo he nominado en más de una ocasión para más de un equipo, Wout Weghorst. Pues sí, creo que son las 3 posiciones claves. Normalmente en estos vídeos hablamos de refuerzos. En este caso yo creo que la clave del Wolfsburgo es retener a todas estas estrellas, sobre todo en estos 3 puntos claves que has mencionado tú. Maxence Lacroix, jugador desconocido para el gran público, que esta temporada ha dado un salto de calidad espectacular y que yo creo que es uno de los principales motivos por los cuales veremos al Wolfsburgo esta temporada en Champions. Maximilian Arnold yo creo que es uno de los pilares. Yo tengo pocas dudas, yo creo que va a seguir en el combinado de los Lobos, así que tranquilos los seguidores del Wolfsburgo. Y arriba sí que yo creo que Wout Weghorst puede tener algunas papeletas para abandonar, teniendo en cuenta que hay muchos equipos europeos con mucho dinero que están buscando delantero centro, y Wout Weghorst esta temporada también lo ha hecho de maravilla, así que tiene números, Carlos, para abandonar el club. Y de Ridol Bakú, Adri, Uri, te toca a ti, Uri. ¿Qué opinas de este nuevo campeón y además, repito, uno de los que brillaron en esta selección campeona? Es muy curioso el caso del Wolfsburgo porque prácticamente respecto a la temporada anterior, que quedaron séptimos, no hicieron fichajes, básicamente hicieron 2, Bakú y Lacroix, y los 2 les han salido perfectos. Y Bakú, que lo ficharon por 10 millones del Mainz, ha sido un fichajazo y creo que está en un momento increíble, creo que tiene una proyección espectacular. Y la verdad, de los 3 que estamos hablando, de Bakú, Weghorst y Lacroix, no sé cuál de estas bajas sería la más sensible. Y es que Bakú me daría pena que se fuera, porque creo que de los 3 el que tiene mayor proyección y el que todavía hemos visto solo un porcentaje muy reducido de lo que nos puede dar en un futuro. Pero sí que es cierto que quizá dentro de los 3, pues también te diría que es un poco la baja que podía afectar un poco menos al Wolfsburgo, porque al final si se va a Weghorst es su hombre gol, si se va a Lacroix es uno de los pilares fundamentales en defensa. Creo que un lateral derecho, un carrilero, es más fácil, entre comillas, fácil de solventar. Ok, a ver, entonces ya tienen sus posturas iniciales. Vamos entonces por posición. Les planteo el escenario. Maxence Lacroix se va del Wolfsburgo, lo fichó cualquier otro equipo. ¿A quién traerían ustedes? ¿Un nombre, 2 nombres? Yo tengo uno, pero yo lo compartiría al final, a ver si alguno de los 2 coincide con este nombre. Pues siguiendo la política un poco de fichajes del Wolfsburgo, que normalmente se va a equipos de media tabla baja, como por ejemplo el Mainz, Colonia y demás. Hombre, un Bornau yo creo que sería una buena opción. A lo mejor pues no es un jugador que acapare muchas portadas, pero creo
que puede suplir bien ese papel y evidentemente el hueco que dejaría Marcel Lacroix sería importante, pero yo creo que puede tener números, incluso te daría el de Martin Hinteregger, que ya te lo dije creo en el vídeo anterior, pero es que Martin Hinteregger, además de lo que te aporta en defensa, también te aporta mucho ofensivamente y por lo tanto yo creo que serían dos opciones más o menos viables, que se conocen en la liga y que a lo mejor pues el proceso de adaptación sería más corto que si te tienes que fichar a alguien fuera de la Bundesliga. ¿Tienes alguna otra alternativa, Uri? Yo sobre todo iba a hablar de Borno, que al final a nivel de altura son parecidos, creo que sigue siendo un jugador joven con 24 años y básicamente para aprovechar también la situación del Colonia, que ha estado en promoción de descenso, finalmente se ha salvado, que podría abaratar un poco la operación. Yo tengo un nombre que acaba de regresar a su equipo de tener un paso en la Premier League. Creo que ya saben de quién estoy hablando. Puede ser. No estoy seguro. Ozan Kabak. El jugador del Schalke 04, Ozan Kabak. Creo que estamos hablando de un central con muchísimo techo. Joven, por supuesto. Con esa experiencia con Jürgen Klopp en la Premier League. Si bien decide no extender su estadía sabiendo que era una sesión con opción de compra y se decantan por Ibrahima Konaté, yo creo que aquí cuando menos hay una oportunidad de mercado y es donde el Wolfsburg creo que puede aprovechar y pescar a uno de los que yo considero, digo, habiendo estado fuera, pero de vuelta y ahora en la segunda división, uno de los centrales más prometedores que podemos encontrar en Alemania. Sí, yo creo que se puede pescar mucho esta temporada, tanto de Schalke como del Werder Bremen, dos equipos históricos que yo creo que tienen jugadores muy interesantes y que allí, Carlos, pues se puede, yo creo, hacer buenos fichajes y encontrar unas gangas que en otros mercados no encuentras. Exactamente, en Alemania especialmente se da esto. Y tal vez podemos encontrar a alguien para el carril de la derecha de alguno de estos equipos. No sé si tengan algún nombre pensado en el caso que llegase a salir Bakú. Digo, a mí de los tres creo que es al que le tengo más confianza que se quede. Digo, ya mencionabas un poco a Maximilian Arnold, que digo, también como por... Lo descartamos básicamente porque también es un jugador que está sumamente asociado a este Wolfsburg. Pero digamos un lateral, ¿a quién les gustaría ver en un Wolfsburg en el caso que pierdan a un nombre como este? Yo había pensado en Dani da Costa, que al final es un jugador en propiedad del Mainz, que ha estado cedido esta media temporada en el Frankfurt, y para mí ha sido un fichajazo, la verdad. Creo que es una muy buena opción para un equipo así, ha crecido mucho, perdón, lo he dicho al revés, propiedad del Eintracht, pero que ha estado cedido en el Mainz, ha crecido mucho y ha sido una de las bazas de que el Mainz finalmente también se salve, ¿no? Creo que ha sido un jugador que a mí me sorprendía mucho, no tenía muchas esperanzas en él y creo que sería una opción más o menos viable para el Wolfsburg a nivel económico. Además es un jugador de 27 años con experiencia en Bundesliga y creo que le podría ir bien para subsanar esa baja, que ese hueco que dejaría Riedel Baku. Lo compro. Me gusta la opción de Uri. No sé hasta qué punto yo le daría más cancha en Babu, que sería como el lateral suplente si Riedel Baku finalmente se consigue quedar en los Lobos. Yo creo que apostar por Mbabu no sería una mala opción y además barata, que ya lo tienes en el club, y sería interesante para pues gestionar y darle más minutos a Mbabu, que yo creo que tiene mucha progresión también por delante. Sí, totalmente un Mbabu que también ha estado, ¿cómo lo puedo decir? Un poco deambulante, ¿no? Eclipsado por Riedel Baku, yo creo, ¿no? Sí, exacto. O sea, es un jugador del que al menos yo esperaba un poco más, pero sí, justamente aquí ya se ve un poco eclipsado, como bien dices. Y en ese sentido, no sé si yo terminaría apostando por él, pero, o sea, me gusta la opción de Da Costa, justamente por lo que menciona, que tiene una temporada que sorprende, sobre todo una media temporada en la que podemos nombrarlo, inclusive creo yo, como uno de los mejores de la Bundesliga esta temporada. Y si llegas a pescarlo, además que no es un jugador especialmente joven, en el que estamos hablando que eso es lo que hace que aumente un poco su valor, pero podríamos estar hablando, yo creo que inclusive menos de 10 millones de euros, y ahí es donde se pone bastante interesante una opción como la de Dani da Costa. Y lo interesante tal vez realmente es que en un mercado en el que equipos como el Chelsea, en el que equipos como el Manchester City, probablemente un Tottenham, van a estar buscando delantero y tienes a alguien como Wout Weghorst o Wood. Yo no he investigado cómo se pronuncia su nombre, no sé si ustedes lo tengan investigado. Yo le digo Wout porque siento que es la correcta, por lo que poco que sé en neerlandés. ¿Ustedes la tienen ahí bien fijada? ¿Wood? Nosotros siempre hemos dicho Wood. Sí. Ya se me queda de tarea, se me queda de tarea. Yo que suelo ser muy quisquilloso con las pronunciaciones. Voy a decir Wout, ustedes digan Wood, pero estamos hablando de Weghorst. Ahí creo que ahí no tenemos ningún problema de ninguno de los tres. Pero ok, Weghorst, que yo sé que estamos hablando
de entre 40 y 60 millones de euros. 40 bien vendidos, 60 millones. Locura que un equipo Premier League solo pagaría 60 millones de euros por un delantero. De estas características, por supuesto, que a mí me encanta. Vamos a dejarlo en 50, ni 40 ni 60. Tienes 50 para sustituir a un delantero. Obviamente no tienes que utilizar los 50. Igual con esos 50 te traes a un central, te traes a un carrilero y a un delantero. O sea, les estoy dando un margen tremendo para que traigan al delantero que ustedes quieran, si es que se va uno de los mejores delanteros de la Bundesliga. Pues es complicado porque Wout Weghorst la verdad es que es un delantero referencia, ha sido también otro de los pesos pesados en este Wolfsburgo de Oliver Glasner, que también hay que hacer referencia. En el otro vídeo comentamos que era uno de los pocos entrenadores del top 6 que quedaban en pie, finalmente. Y adiós. Viene Mark Van Bommel, que creo que es una de las grandes pérdidas de este Wolfsburgo, porque creo que Oliver Glasner, que tenía sus rifirrafes con la directiva, finalmente ha acabado saltando por los aires. Llega Mark Van Bommel del PSV, que a mí me genera un poco de dudas, porque sí que no sé si le queda un poco grande la camiseta del Wolfsburgo, y además en Champions, con este reto que tiene por delante, pero no me quiero aventurar de momento. Veremos cómo empieza la temporada. Y arriba tenemos a Bialek también, que es uno de los gigantones que tiene el Wolfsburgo. 19 añitos, polaco, es físicamente un portento, y por eso se asemejaría bastante a Wout Weghorst, y a lo mejor sería interesante buscar otro perfil de delantero. Y yo había pensado, pues no sé, hay varios, podría ser un Zirkzee, por ejemplo, sería interesante, ya que a lo mejor no tiene tantos minutos en el Bayern, sería una buena oportunidad. George Sargent, o si incluso jugamos con un falso 9, o a lo mejor tirado a banda, un Rashica. Yo creo que con esos 50 millones me da para fichar a 2. Así que exacto. Sería interesante reforzar y además traerle competencia a Josip Brekalo, que me parece un jugadorazo, pero oye, si le traes a un Milot Rashica para competirle, pues sería una buena opción. Ok, me gustó ese nombre de Milot Rashica, sobre todo por eso que comentas, el cambiar un poco el perfil, y ya tienes a un potencial delantero de 19 años por ahí escarbando. Pero a ver, ¿tú qué dices, Uri? Yo voy a jugar con un nombre más potente. Al final entiendo esa carambola de que el City ficha a Harry Kane y el Tottenham va a fichar a Wout Weghorst, entonces yo creo que unos 40 millones sacas, que sería un poco el precio que calculo que costaría Kramaric del Hoffenheim. Creo que es un delantero con experiencia en Bundesliga, que también tiene unos registros parecidos a los de Weghorst, quizá un poco menos, pero ya lleva un par de temporadas siendo regular, que te asegura más o menos marcar 20 goles, y creo que en un equipo como el Wolfsburgo lo va a necesitar. Al final, si pierdes a tu delantero que necesita gol, es muy importante asegurarte ese gol, y creo que Kramaric lo da. Además, es un jugador que hemos visto en más de una ocasión hacer un hat-trick, y como el Hoffenheim tampoco está en un momento muy bueno, claro, el tema está en que el Hoffenheim suele vender caro, y cuando el Bayern, por ejemplo, se interesó en Kramaric, te dijeron que 40 millones, entonces entiendo que si los consigues sacar por Weghorst, los podrías invertir. Yo justamente pensando que viene Mark Van Bommel, había dos delanteros de la Eredivisie, uno de ellos justamente del PSV y el otro siendo del Feyenoord. No sé si saben de quién estoy hablando de este último, pero el primero yo iría por alguien como Daniel Malen, que es un jugador que ya ha dado mucho de qué hablar, y creo que un paso hacia adelante con un Wolfsburg se pondría interesante. Y además, sí, un jugador un poco más lejano al perfil de Weghorst, pero ahí empatando un poco con lo que comentábamos, un jugador además sumamente hábil, que tiene pasado por supuesto en el Arsenal, y la gente del Arsenal le encantaría verlo de vuelta, ahí donde creo que podría haber un reencuentro. Y el otro nombre es Myron Boadu. Myron Boadu, que ahí sí estamos hablando de uno de los delanteros que está buscando media Europa, está anotando goles a diestra y siniestra, pero si tú como Wolfsburg, equipo de UEFA Champions League, le puedes asegurar a Myron Boadu, necesitamos un delantero, se nos acaba de ir Weghorst, necesitamos que tú llegues y seas la base de este proyecto, no solo en esta temporada, sino a un mediano plazo, porque a ver, el Wolfsburg también con esta característica de fichas a Malen o fichas a Boadu, que estoy proponiendo, no se sorprendan que hagan un Wolfsburg y lo vendan por el doble o el triple por lo que lo fichan. No sé qué opinan. Hombre, eso son dos opciones más que viables, ¿eh? También es curioso, si finalmente se da esa carambola que ha apuntado Uri, claro, al final tendremos a un Wout Weghorst jugando Conference League mientras el Wolfsburgo está jugando Champions. Entonces son esas contradicciones que existen, ¿no?, entre la Bundesliga y la Premier, que desde aquí, Carlos, pedimos que basta ya, que la Premier no para de expoliar a todos los talentos que van saliendo de la Bundesliga.
que nos dejen un poco tranquilos, hombre, que nos dejen disfrutar de Wout Weghorst, de Riedel Baku y de todos ellos. Solamente También. el Chelsea, digo, perdón que te interrumpa, ahorita quiero escuchar, No. pero les voy a dar una idea de video. Sé que en Instagram hacen esto de jugadores con paso en la Bundesliga, pero solo con el Chelsea quiero que hagan de los últimos 5 o 6 años la cantidad de jugadores que se han robado en la Bundesliga. No solo es esto con Havertz, con Werner, o sea, nos podemos ir desde Abdulrahman Baba, no recuerdo bien el nombre, lo estoy confundiendo, es el lateral por izquierda que fue inclusive nombrado uno de los mejores de la temporada 2015-2016, si no me equivoco, pero bueno, André Schürrle, ya Christian Pulisic, se las dejo votando en el área si la quieren clavar. Sí. Pues la tomamos. Tomamos nota, Carlos, porque la verdad es que sí, nos tomamos esta Champions con permiso de los seguidores blues, la mitad de la Champions un poco para la Bundesliga en general. Totalmente. ¿Qué decías? Por el gol de Kai Havertz, más que nada. Yo lo que quería decir es que parece raro que un jugador pueda dejar un equipo Champions para ir a un equipo Conference, pero al final también hemos visto como Oliver Glasner ha dejado al Wolfsburgo, que juega en Champions, para ir al Eintracht, que juega en Europa League, que Adi Hutter también deja Europa League para ir al Gladbach, que no juega la competición europea. O sea que casos más raros se han visto y al final también es un tema de proyecto, quizá, de salario, lo que sea. Pero bueno, lo que comentabas tú de los jóvenes de Países Bajos, me parece una buena opción. Además, si cuentan con la confianza de Mark Van Bommel, seguro que sería una buena opción también para un proyecto a medio o largo plazo. Me parecerían muy buenos fichajes. Que digo, también no estoy encontrando el hilo negro, ¿no? ¿De dónde llega Weghorst? Pues de la Z. No estoy ofreciéndole nada nuevo a la dirigencia del Wolfsburg. Que no sé si la gente de Wolfsburg en español verá este video para ir a tomar nota y pasárselo a Mark Van Bommel y a Dirección Deportiva, porque creo que sí son nombres bastante viables con un Wolfsburg que, si bien decimos que puede perder a un jugador que tiene Champions en la vista con cualquiera de estos tres o con cualquier otro miembro de este equipo por equipos que están en Conference o fuera de esta misma, es un Wolfsburg que a mí me emociona, independientemente de la pérdida de Oliver Glasner, que ya decía yo que es uno de los mejores técnicos de la temporada pasada también en pasados videos. No sé qué opinan ustedes al respecto de ese comentario. Últimos comentarios. Si ustedes tienen además como que, oye, Carlos, este fichaje está sonando y quiero yo lanzarlo porque puede ser un factor diferencial o una promoción de su canal, lo que ustedes quieran. No, yo decir que el Wolfsburgo, pues de lo que nos ha dejado Oliver Glasner, pues que era uno de los equipos más entretenidos para ver en la Bundesliga, porque básicamente proponía pues una iniciativa de juego, constantemente estaban atacando y al final se rompían los partidos y te dejaban unos partidos completamente alocados. No sé si con Mark Van Bommel va a seguir esta tónica o si el técnico holandés a lo mejor va a decantarse más por más control del balón, más posesión, más tranquilidad, transiciones a lo mejor más horizontales, y en ese caso a lo mejor posiblemente perdemos un poquito de espectáculo, pero creo que el Wolfsburgo también es uno de esos equipos a seguir, sobre todo para la gente que no siga la Bundesliga, pues que le animamos también a seguir, porque hay muchísimas propuestas esta temporada con muchos entrenadores que van a debutar este año en Bundesliga, con proyectos pues que realmente nosotros ya estamos deseando. Tenemos ganas ya de que pase la Eurocopa y que arranque la temporada para poder ver cómo se plasma en el terreno de juego todas estas propuestas. Si no, yo para terminar, eso, hacer a la gente que no sigue Bundesliga, decir que los 6 primeros clasificados todos van a estar con entrenador nuevo, así que se animen a ver esos nuevos proyectos, a ver cómo empiezan, a ver si hay algún tropiezo, y nada, que va a estar muy interesante seguro. Va a estar muy interesante y justamente yo durante la ventana de transferencias seguiré dando seguimiento a los fichajes que se den, por supuesto, y muy probablemente los invite para un video más. Digo, no creo, y es algo que me han dicho, que si voy a hablar del Eintracht Frankfurt, que si voy a hablar del Gladbach, del Bayer Leverkusen, por el mismo tiempo tal vez no me dé tiempo, pero sí que estaría muy interesante, y la invitación que les hago en este video es que probablemente en el siguiente en el que me gustaría que participen es nombres a seguir de cara a esa temporada, sobre todo jóvenes promesa, que también gusta mucho eso aquí en Casa Deportes, y si algo sobra en la Bundesliga son jóvenes promesa. Una de las muchas razones por seguir a la pizarra de la Bundes, porque también hacen su seguimiento, repito, también en su Instagram, en donde ahí te hacen ese recordatorio de, mira, tuvieron este paso en la Bundesliga, por si no lo sabías, y un recordatorio que está infravaloradísima. Tienen un canal ustedes infravaloradísimo, me gusta muchísimo, y me gusta muchísimo las participaciones que han tenido aquí en este canal. Muchas gracias por venir, y repito, pues la invitación está abierta, si la quieren tomar o no. La recomendación de ese Chelsea asaltando a la Bundesliga, repito, yo sí lo tengo bien visto. La cantidad de nombres que se han llevado a mí me parece brutal.
Me atrevería a decir así de bote pronto que es el equipo que más jugadores de la Bundesliga se ha llevado en los últimos 5 años, al menos de la Premier League. Digo, de ahí les dejo esa tarea si la quieren tomar. Y muchísimas gracias por venir al canal, chicos. ¿Algo más? ¿Alguna promoción? Repito, los podemos encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Twitch. Tomamos nota, Carlos, y nos vemos en la siguiente, ya preparando el seguimiento de las jóvenes promesas para que la gente esté atenta a las nuevas perlas que salgan en el fútbol europeo. Así que, sobre todo, pues seguidnos en Pizarra Bundes, en Twitter, Instagram y en YouTube, claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, damas y caballeros. Eso fue Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras. Seguirme también en mis redes sociales. Están listadas en la descripción del video. Y que nos vemos.